Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, que verdaderamente en esta meditación cojamos una alergia, un rechazo, un horror al pecado, que amemos tu voluntad, que nos convenzamos que solamente podemos ser felices cumpliendo tu voluntad, que nos ayude tu hija predilecta, la Santísima Virgen, que nos ayude el ángel de la guarda, que verdaderamente pues todo sea para tu gloria y tu honra. Bien, entonces el tercer ejercicio, número 62, dice que hay que repetir el primero y el segundo. El primero y el segundo hablaban del pecado. Bien, entonces va a haber, como siempre, la oración preparatoria, unos preámbulos y después un coloquio, pero el coloquio va a ser más largo, ya después lo explicaré. Bien, entonces, repetición del primer ejercicio. ¿Qué hemos hablado en el primer ejercicio? Bueno, pues hemos hablado del pecado de los ángeles, hemos hablado del pecado de Adán y Eva, y hemos hablado de nuestro pecado. Bien, pues esto no lo tiene que hacer ver el Espíritu Santo, ¿no? Estoy pensando pues en dos, una santa y una beata. La santa muy conocida es Santa María Goretti, una chica de 12 años, italiana, de principios del siglo, creo que murió a principios del siglo XIX. Esta chica estuvo en la catequesis, se quedó sin padre, muy jovencita, de niña se quedó sin padre. Su madre tuvo que llevar la familia adelante, su madre iba a trabajar y ella con 12 años se quedaba en casa haciendo las labores de la casa y esto, ¿no? Y bueno, tenía un primo que se llamaba Alejandro. La había pues como seducido, pero ella tenía claro que bueno, no quería salir con él, ni pololear, que de aquí, ni novia, ni nada, además tenía 12 años y tal, pero era una persona muy sensual, muy lujurioso, y pues ella siempre se resistía y esto, ¿no? Hasta que un día, pues por la fuerza y amenazada con un punzón, pues la intentó violar. ¿Y cuáles fueron las palabras de María Goretti cuando pues le diría, pues si no te dejas te mato, o lo que sea? Y la mató, claro. ¿Cuáles fueron las palabras de María Goretti? Alejandro creo que era su primo, eran familia. Le dijo, Alejandro, esto nos lleva al infierno. Esto nos lleva al infierno. Y bueno, pues él con una rabia y por no satisfacer su pasión sexual, pues entonces le clavó varias veces ese punzón. Su madre estaba trabajando. Ya cuando llegaron, pues vieron a María Goretti en un baño de sangre y bueno, pues se imaginaron, o a lo mejor María Goretti no murió enseguida, murió al día y medio, Y entonces pues le preguntaron, a lo mejor todavía está consciente, no sabemos. El caso que sabían que era Alejandro, ¿no? Y Alejandro estaba acostado tan tranquilo, no pasa nada. Es decir, no salió corriendo, no dijo, uy, ¿qué he hecho? O que nadie me vea, o ya no vuelvo más al pueblo, que no me pille la policía. No, tranquilo. En cambio, María Goretti, este pecado, Alejandro nos lleva al infierno. Bueno, María Goretti la llevaron al hospital, y allí ofreció la vida por Alejandro. Alejandro salió al pueblo, lo cogió y casi lo matan, y vino la policía y lo salvó de un linchamiento. Alejandro le salió una condena de 30 años
30 años. Y bueno, allí en la cárcel tuvo un sueño de cómo la sangre de María Goretti pues le limpiaba, es decir, recapacitó, es decir, le tocó el Señor, ¿no? Le tocó el Señor y vio que lo que había hecho era gravísimo, ¿no? Que antes no. Y bueno, pues Alejandro, esto ya es un poco continuando la historia, Alejandro salió a los 27 años, le restaron 3 años de la condena, y lo primero que hizo saliendo de la cárcel, que era el 24 de diciembre, fue a ver a la madre de María Goretti. Llamó a la puerta. Ella estaba atendiendo en una parroquia, no sé si estaba como pues sirvienta, no sé, es decir, llamó a la puerta. Y abrió la puerta la madre de María Goretti. Y le dijo, ¿me conoce? No la había visto en 27 años. Dice, sí, claro que te conozco. Tú eres Alejandro. Entonces la madre le dijo, pase y cena con nosotros. Y después fueron a Misa del Gallo y la gente decía, ¿y ese? ¿Quién es ese que está al lado de la madre de María Goretti? Ay, se parece a Alejandro. Bueno, entonces después ya claro, era Alejandro. Bien, después pidió para entrar en un convento, creo de franciscanos, pero en aquel tiempo, no sé si ahora el derecho canónico no permite al que tiene, digamos, un delito de homicidio, no puede ser religioso, al menos con votos, digamos, normales. Y entonces le permitieron vivir cerca del convento, pero no sé si estuvo de cuidador, de jardinero, una cosa así. Bueno, es un poquito la vida, ¿no? La sangre de esta mártir, ¿no? Hay otra beata que no sé el nombre ahora, pues que pasó lo mismo, que la intentaron violar, portuguesa, eso a lo mejor cuando acaben los ejercicios la miran, se les saldrá. Y viendo el horror al pecado, ¿qué hizo? Se tiró por la ventana. Y se quedó paralítica para toda la vida. Paralítica para toda la vida. Y es beata ahora. En ese tiempo no se llama, como no es francisquita, una cosa así, portuguesa. Bien, lo pueden mirar porque poniendo unos datos, saben que ahora poniendo un poquito de datos, pues ya sale todo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se pretende, digamos, que estas meditaciones nos den un horror al pecado, ¿no? Lo de San Domingo Sabio, día de su comunión, morir antes que pecar. Aparte otras cuestiones, no sé si tiene unas proposiciones, también lo pueden mirar en internet, qué propósitos puso Santo Domingo Sabio y los cumplió el día de su primera comunión. Bueno, pues eran impresionantes. Es decir, confesión, no sé, muy frecuente, comunión creo que diaria. Es decir, bueno, pues eso es personas, niños, jóvenes que se mueven por el Espíritu Santo. Igual, pues también vemos adultos, ¿no? Vemos en Segunda de Macabeos, no sé, el capítulo 6, el 6 hay un martirio de un anciano, Eleazar, que como la ley prohíbe comer carne de cerdo, pues prefiere que lo maten y a golpes antes de comer carne de cerdo. Y después en el capítulo 7 está la madre y los 7 hijos macabeos, ¿eh? Y al final matan a la madre. Impresionante ese pasaje, impresionante. Capítulo, Eleazar creo que está en el 6, está antes de la madre, y la madre con los 7 hijos está en el 7 seguro. Segunda de Macabeos. Bien, pues si bien la Biblia, pues pueden ver pues, estas personas como morir antes que pecar, ¿no? Bien, todo el pecado de los ángeles, soberbia. ¿Eh? Hemos meditado la humildad. Bueno, pues que aprendamos a ser humildes, ¿no? Pedir al Señor, amar la humillación, ¿no? Amar la humillación. ¿Eh? ¿Qué quieres que haga por ti? Padecer y ser despreciado, Señor. Bueno, bien. Bueno, y también lo que pedimos que después nos dé la gracia para llevarlo, porque también si pensamos que yo nunca te negaré, como Pedro, pues no, ahí le faltó decir, si tú no me dejas de la mano, si tú me das la gracia, ¿no? Entonces, pecado de Adán y Eva, ¿no? Esas consecuencias terribles, ¿no? Para toda la humanidad, todo lo que ha pasado, ¿no? Y lo que está pasando, cualquier sufrimiento, un mismo enfermo, que, bueno, como todos hemos estado enfermos, ¿no? Pues este sufrimiento, si no hubiera ese pecado, pues no habría sufrimiento, ¿no?
porque es un pecado que no cometo yo, el pecado original. No es personal mío, pero sí que se hereda, es un misterio también, ¿no? Es un misterio. Pero bueno, lo dice la Iglesia, es un dogma de fe, y la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, ¿no? San Juan de la Cruz es muy, digamos, restrictivo con las apariciones. Y dice, bueno, si el Padre tiene una palabra, y esa palabra es Jesucristo, y Jesucristo todo lo que ha querido decir ya lo ha dicho, ¿para qué buscar más revelaciones, más apariciones, más locuciones? Dice, sigue a Jesucristo. ¿Y cómo sé la verdad de Jesucristo? Bueno, porque te lo dice la Iglesia, sigue la fe de la Iglesia, ¿no? No significa que las apariciones aprobadas por la Iglesia sean malas, pueden ayudar, y de hecho ayudan, ¿no? Pero, digamos, a veces, pues, es que este santo o el Sagrado Corazón o la Virgen ha dicho esto. Bueno, y ahí estás apoyado, y a lo mejor no estás apoyado en frases del Evangelio, que también lo han dicho 20 siglos antes o 15 siglos antes. Pero bueno, eso, con eso no digo que la misma Iglesia, pues, digamos, las aprueba y las promueve también, ¿no? Papa Francisco, el 12 de diciembre, a veces, no sé si todos los años, ha celebrado la Virgen de Guadalupe, que es una aparición. Y su homilía era, pues, las revelaciones privadas, lo que le dijo la Virgen a San Juan Diego, ¿no? Que eso es precioso, esa aparición. Bueno, todas las apariciones son preciosas, tanto si sea de cosas de penitencia, de oración, de confianza, de apoyo, de providencia, no sé. Entonces, todas nos vienen a decir, pero vuelvo a decir, antes ya están en la Biblia, están en la Biblia. Bien, todo el pecado de Adán y Eva, ser como dioses, ser como dioses. Y bueno, pues todo el mundo quiere ser Dios, todo el mundo quiere ser Dios, o todo el mundo quiere ser el rey. Los reyes antiguos, porque ahora los reyes nuevos pues no ni pinchan ni cortan en sí. Sí, antes no, antes un rey tenía los tres poderes. Es decir, era el que hacía las leyes. Pensemos si leemos la lección divina, David, el rey David, el que hacía las leyes. Era el que tenía el brazo armado, le llamamos la policía, el ejército. Es decir, uno si se portaba mal, pues le mandaba a los soldados, ¿no? Ahora es la policía, ¿no? O el ejército, depende si hay guerra. Bueno. Y también el que juzgaba. Acuérdense del juicio de Salomón, rey, su hijo. La sabiduría de Salomón, ¿no? Pues una mujer que dice, este es mi hijo, la otra mujer, no es mi hijo, y tal y cual. Y entonces Salomón, ¿qué hago? ¿Cómo sé de quién es el hijo? ¿A quién le doy el hijo? Porque si me equivoco, pues vaya injusticia, ¿no? Y entonces, bueno, piensa eso, no sé si lo conoce ese pasaje, que saca la espada, coge el niño y dice, bueno, aquí la justicia es la mitad para cada uno. Entonces va a sacar la espada por una pierna, a abrirle un canal, y entonces dice una, no, déselo a ella. Dice, esta es la madre. Porque claro, la madre no quiere que maten al hijo. Bueno, pues por eso la sabiduría de Salomón, aunque Salomón acabó mal. Y eso que empezó con una oración preciosa, no quiero riqueza, Señor, no quiero, pues, lujos, no quiero no sé qué, y tal, quiero una sabiduría para llevar este pueblo. Pero, Salomón, el nombre Salomón también significa rey de paz, Shalom. Shalom en hebreo es paz. Bueno, y los judíos se saludan con la paz, pero Shalom. Nosotros, pues, mejor, pues, hola, o con lo que sea, ¿no? También para despedirnos, pues también es muy bonito. En muchos idiomas, adiós, ¿no? Adeu, adieu. Otros idiomas, arrivederci, depende, ¿no? Bueno. Entonces, Salomón, su padre había peleado con todos y había ganado, y tenía un reino estable, ¿no? Salomón quiso tener un reino de paz y se le ocurrió, pues, casarse con las hijas de los reyes que estaban alrededor de donde era, pues,
Israel, ¿no? Digamos, el territorio que le dejó su padre. Claro, cuando tú te casas con una hija, el otro rey no te hace la guerra, porque si no va a matar la hija. Y entonces, pues así tuvo un reinado de mucha paz, ¿no? Haciendo pues honor a su nombre, Salomón. Bueno, entonces, pero claro, esas mujeres tenían sus dioses, sus creencias, y entonces le fueron cambiando el corazón. Entonces decía, bueno, pues bien, yo voy ahí a esa montañita y hago un altarcito y ahí pongo el Dios de mi padre, de, yo qué sé, de mi tribu y tal, y ahí voy, y tal, pues le fueron, pues tuvo muchas mujeres, como David en aquel tiempo, existía la poligamia, y entonces pues se pervirtió. Y después los reyes, sus hijos y todo esto, nietos y eso también lo mismo, excepto algunos como Josías y algunos más que digamos, volvieron a la fidelidad. Y para eso envió Dios a los profetas, para decir al rey, esos ídolos, los Baales, Baal no es Dios. Si se acuerdan de Elías en el Monte Carmelo, en el pasaje, aquí en la pequeña escuela decimos que se lea la Biblia un cuarto de hora cada día. Si ustedes leen todo lo que yo digo, les sonará. Si no lo leen, pues a lo mejor no les sonará, ¿no? Entonces, Elías, se habían pervertido los profetas. Se pervertían los reyes. Los reyes eran como una encarnación de Dios, según como. Es decir, tenían, digamos, pues, una autoridad y también como que representaban a Dios. Pero claro, si el rey estaba corrompido, pues ya me dirás. Entonces, Dios envía a sus profetas. Pues los profetas les dicen la verdad a los reyes y a veces pues los mismos reyes pues los persiguen o los matan. Bueno, entonces llega un momento en tiempo de Elías que solamente queda Elías como profeta verdadero. Y hay 400 profetas falsos. Y bueno, pues les hacen ahí como un juicio o hacen una disputa. Que vamos a ver cuál es el Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿El Baal o Yahvé? Baal es un dios cananeo, muy extendido por toda la zona. Y entonces, bueno, pues entonces dicen, vamos a hacer aquí un altar, vamos a poner, no sé si unas víctimas, vamos a rodear de agua, y invocar a vuestro Dios y que baje fuego del cielo. Eso, digamos, en el Antiguo Testamento se tenía que mantener siempre el fuego sagrado. Por eso cuando son exiliados ya a Babilonia, los judíos, entonces ese fuego nadie lo enciende, porque Jerusalén está en medio desierta, ¿no? Y después cuando vuelven encuentran como un petróleo, una cosa así, y con el sol no sé, sale fuego, entonces lo ven como un signo de Dios. Pero bueno, también si no recuerdo mal, en el monumento a Víctor Manuel en Roma, siempre hay un fuego que noche y día está ardiendo. Es como una tradición muy antigua, mantener el fuego sagrado. También otras religiones a lo mejor lo tienen, pero bueno. Entonces, bueno, pues dice, bueno, invocar a Baal y que baje el fuego del cielo. Y dice, vale, bien. Empiezan a danzar, a rezar, se hacen cortes, tal, y nada. Y no baja el fuego. Y después Elías dice, bueno, ahora voy a invocar yo a Yahvé. Y para que veáis, lo vamos a humedecer todo, para que veáis que es más difícil quemar lo que está húmedo que lo que está seco, ¿no? Entonces, bueno, pues invoca al Señor y está el pueblo ahí un poco de testigo, todo el pueblo a ver cuál es el Dios verdadero. Estaban confundidos, el pueblo estaba confundido. Y entonces baja fuego del cielo, quema a la víctima, seca todo, una zanja que habían hecho con agua, y tal, y bueno, y después dice, estos son profetas falsos, pues que los degollen. Y bueno, los profetas. Después el rey va a por Elías, es decir, porque el rey creía en los profetas falsos, no en Elías. Bueno, bien, entonces hemos de pedirle al Señor discernimiento. Podemos empezar bien y acabar mal. La perseverancia. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dicen los santos? Sobre todo los doctores de la Iglesia, ¿no? Y bueno, consultar a veces a un sacerdote de confianza
Porque también hay sacerdotes a veces, como decía Santa Teresa, que iba a confesarse y le decían cosas, no, eso no es pecado, eso no es pecado. Y decía, no, eso es pecado porque yo lo sé, porque me lo ha hablado yo que sé, el licenciado tal, lo que sea. Es decir, y ella, bueno, tenía un poco de discernimiento, ¿no? Y eso también pasa a veces, ¿eh? Pasa actualmente que, o un teólogo a veces sale en televisión y dice tal, pero si uno dice la Iglesia. Ah, es que es teólogo, sí, teólogo, pero desviado. Papa Juan Pablo II ha llamado algunos teólogos les ha llamado la atención y algunos pues los ha excomulgado. Claro, porque si no hacen perder la fe de la gente. Bien, entonces la soberbia, ¿no? La soberbia. Y si nosotros somos fieles al Señor, aunque a veces el Señor nos puede probar, ¿no?, en la obediencia, como Abraham. Abraham le dice, coge a tu hijo, Isaac. Isaac significa el hijo de la sonrisa, el hijo de la sonrisa. Y sacrifícalo en el monte Moria, ves para allá. Pero la historia anterior, que ya la conocen ustedes, es que Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Y Sara le dice, bueno, pues ten un hijo con la esclava, tiene a Ismael, pero no era su hijo, digamos, de la esposa verdadera. Y bueno, entonces la aparición de los ángeles vestidos de hombres, con presencia de hombres, en Mambré, que tenemos una canción en la Oda, que lo dice, hacía calor aquel día. Entonces allí le dicen, bueno, vamos a Sodoma y Gomorra, cuando volvamos ya estará embarazada. Y entonces cuando dice eso, pues Sara se ríe. Entonces que le pone el hijo la sonrisa, claro. Isaac. Pero bueno, ya tiene, entonces lo había pedido mucho Abraham, un hijo, había pedido mucho, pero no venían los hijos. Y además se contradecía el Señor, o al menos se lo veía así. Te daré una descendencia, ve las estrellas. No sé si han estado ustedes en algún sitio, en una montaña así con cielo limpio, que no haya ninguna luz. Se ve una cantidad de estrellas, pero impresionante. Casi se ve, a lo mejor voy a exagerar, más blanco que negro en una noche oscura, porque es todo lleno. Pues eso sería lo que vería Abraham, porque en aquel tiempo no había contaminación y no habían luces. Con una luz ya se pierden muchas. Y ya, si estás en la ciudad con farolas, no ves apenas ninguna. Alguna, pero si es en el campo y que no hay ninguna luz, y el cielo limpio, impresionante. O te da una descendencia como las arenas de la playa, ¿no? Bueno, pues infinita casi. Bueno, entonces, bueno, pues ya tengo Isaac, ya empezamos bien con la promesa. ¿Verdad? Coge al hijo y sacrifícalo. Bueno, pues Abraham, como dice, esperó contra toda esperanza. Obedeció contra una cosa ilógica. Pero uno puede decir, bueno, pero es que Dios no manda matar a un hijo. Pero en aquel tiempo no se veía mal sacrificar un hijo. También, pues los aztecas sacrificaban hijos, los sacrificaban de otras tribus a veces. Pero a veces también de los propios, porque el Dios se ha enfadado por lo que sea, porque quiero esta gracia, por lo que sea, pues lo mejor que le puedo dar yo es mi hijo. Entonces subían allí a la pirámide, allí en México, y lo sacrificaban. Bien, entonces según cómo, estamos hablando de 1800 años aproximadamente antes de Cristo. Entonces, bueno, pues si lo dice Dios, pues será así. Y bueno, ya sabemos la historia, que cuando va a sacrificarlo, pues le dice... un ángel dice, no hagas daño a tu hijo. Ahí hay un carnero, cógelo y sacrifica al carnero, ¿no? Y le vuelve a decir la promesa, una descendencia grandiosa y una tierra. También es muy bonito cuando Isaac va y lleva la leña. Isaac lleva la leña. Y en un momento dice, padre, vamos a hacer un sacrificio. Llevamos la leña, llevamos el cuchillo, vamos a hacer fuego. Pero ¿y dónde está la víctima? Claro. Respuesta de Abraham. Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Entonces, pues todo está en la palabra de Dios. Dios proveerá, es muy bonito, claro, pues lo mismo. Yo no entiendo esto. Si hago la voluntad de Dios,
igual me van a echar del trabajo, o lo que sea, ¿no? Me van a mirar mal, se van a reír de mí. Entonces Dios proveerá, Dios proveerá. Los santos padres han visto en Isaac un modelo de Jesucristo. ¿Por qué? Volvemos siempre al libro. Porque Jesús llevó la leña, el leño lo llevó Jesús, camino al Monte Calvario. El Padre, digamos, quiere que sea el Redentor del mundo, y el Padre pues le prepara el cáliz de la pasión para ser sacerdote y ofrecerse como víctima y también como altar, sacerdote, víctima y altar, por los pecados de todo el mundo, ¿no? Y va como Isaac al monte. El monte era Calvario, Isaac Moria. Bueno, entonces lo que pasa que a Isaac no lo matan y a Cristo sí que lo matan. Ahí es la diferencia, ¿no? Bueno, entonces eso se ha visto así, ¿no? Llevando la cruz, llevando la leña. Bueno, pues vemos tantos ejemplos de fidelidad, también de pecados, pero el mismo pecado de Adán y Eva, claro, en el sentido que vemos también a Satanás luchando contra San Miguel, y vemos también en estos dos ejercicios que estamos de repetición los pecados personales, ¿no? Tu pecado y mi pecado. ¿Y cuáles son mis pecados? Pues el catecismo, la teología, pues los ha dividido en 7, que se llaman pecados capitales. Entonces, significa que son pecados que son la cabeza de otros pecados, o según como el tren, ¿no? La máquina del tren es la cabeza del tren y lleva los vagones, ¿no? Entonces, bueno, todos nos suenan, son soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. A lo mejor se podían poner alguno más, pero eso es lo clásico, lo que se ha hablado mucho, ¿no? Bueno, la soberbia ya hemos hablado. Contra la soberbia, humildad. Contra la avaricia, generosidad. Contra la envidia, amor. ¿Conocéis alguna madre que tenga envidia de su hijo? Yo no. Una madre, por ejemplo, no sé, pues, un vecino, el vecino del quinto baja y su hijo tiene 13 años y se me ha enterado que es su cumpleaños, o yo qué sé, o ha aprobado ya la primaria o lo que sea, y entonces le traigo un pastelito que lo he hecho para su hijo. Ninguna vez. ¿Y para mí qué? Yo nunca se oye eso. Ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y entonces la madre le encanta que se lo coma al hijo y no tiene envidia de decir, oye, ¿por qué este está comiendo y no me invita? No, sí, cómetelo, cómetelo. Y es así. Y al revés, si le hacen un daño, le duele más a la madre que al hijo. No hay envidia, no hay envidia. Porque la envidia tiene dos direcciones. Dos direcciones. Una dirección, me pone triste, me fastidia que el otro le vaya bien. Sabe más, tiene más dinero, tiene mejor auto, tiene pues lo que sea, ¿no? Y yo no lo tengo. O está en la empresa llevando 5 años y lo han hecho jefe, y yo llevo 15 y no me han hecho nada. ¿Vale? Envidia. La envidia nunca es con el que está lejos. Nunca tendremos envidia de un indio, que hay gente muy rica en la India, que ahora es un país emergente, igual que China ha crecido muchísimo, ahora la India también es un país emergente, que tiene más habitantes que China ya, pasa de los 1.000 millones. Bueno, entonces, pues un indio que de allí, un indio actual de la India, pues que yo qué sé, pues tiene muchos millones, no tengo envidia. Yo siempre tengo envidia del que está a mi lado, del vecino, de mi primo, del compañero de trabajo. De ese sí que tengo envidia, pero de los que están ahí lejos, aunque les vaya muy bien, no. Porque no los veo, no sé apenas nada, ¿no? Bueno, tiene dos direcciones. Una, dolor, fastidio, enfado de que le vaya bien al otro. Y a mí no, claro. Y la otra dirección es, me alegro de que le vaya mal. Entonces, mira, que se ha ido, le ha cogido un virus, está en el hospital. Ah, bueno, bien, no va a decir, pues que se muera.
Bueno, hay gente que lo dice, pero bien, bueno, pobrecito, pero por dentro estás contento. Es así, es así. Y eso lo vemos muchas expresiones entre los políticos, ¿no? Entonces, si uno gana las elecciones y el otro las pierde, y así, bueno, hay muchas cosas, ¿no? La envidia. Y es muy mala la envidia, ¿eh? Con la envidia no se puede vivir, no se puede vivir. Hay gente que no duerme, ¿eh? Con envidia. No duerme, ¿eh? Y la envidia, pues, puede llevar en ese enfado incluso al asesinato. Yo creo que voy a contar una cosa muy, muy trágica. Esto ha pasado y está pasando, ¿eh? Pocas veces pasa, pero pasa. Yo no sé si un señor que conocí lo hizo, ¿eh? Además era alcalde de un pueblo. Bueno, es que no sé, fue a la cárcel, ¿eh? Entonces, una persona, un matrimonio se separan y empieza, bueno, antes de separarse, pues ya ha habido muchas peleas, conflictos y tal, pero por lo que sea, están los hijos por medio y cogen, estoy pensando en el marido, y coge un odio a la mujer. Ahora las leyes favorecen más a las mujeres que a los hombres, eso está comprobado en el sentido bueno. Es verdad que también se ha abusado más de las mujeres que de los hombres, ¿no? Bueno, bien, aunque dice la Constitución española que todos somos iguales ante la ley, bueno, pero eso es un poco relativo a veces. Bien, entonces un odio tremendo, tremendo a la mujer, un odio tremendo, tremendo. Y una mente tan retorcida, tan sádica, dice, ¿qué puedo, el daño que más le puedo hacer a mi mujer, más grande, aunque vaya a la cárcel? ¿Y sabe lo que han pensado sus maridos? Mato a mis 2 hijos. Mato a mis 2, y los han matado, ¿eh? Y es verdad, porque han dejado a su esposa sin hijos y con un dolor para toda la vida. ¿Hasta dónde puede llegar, eh? ¿Hasta dónde puede llegar, eh? También sufrió, digamos, el padre, menos se supone, ¿no? Sufrió el padre, pero por hacer daño, ¿eh? Y un daño, digamos, seguro y duradero, cometer esa barbaridad, ¿no? Esa barbaridad. Y aunque vaya a la cárcel, ese rencor, ¿no? Bueno, la ira, bueno, está junto. Estoy hablando de envidia que te lleva a la ira, ¿no? La ira. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo contrario de la ira es la mansedumbre. Lo contrario de soberbia, humildad. Avaricia, generosidad. Envidia, amor. Ira, mansedumbre. La ira hay una santa ira también. Jesús echa a los vendedores del templo por el celo de la casa de su padre. Pero hay que ir con cuidado, hay que refrenar, ¿eh? Hay que imitar cómo vivía esto San Francisco de Sales, ¿eh? Arañando la mesa por debajo. Entonces, la ira hay que cuidar, pero es verdad que a veces hay que actuar así, con un aire, es decir, con una fortaleza o dando un grito, expresando la indignidad, no sé. Lo que no puede ser que veas tú que sale una viejecita del banco cobrando su paga y viene ahí un joven de 30 años, así alto, fuerte, y le pega un tirón al bolso y se lleva la paga, lo que necesita para vivir al mes. Pues, oye, perdona, devuélveselo. No, mejor si tú le pegas un grito o le pegas un empujón, pues no, está bien, en ese sentido, ¿no? O otro ejemplo, que a veces hay que actuar, es decir, con ira santa, pero hay que vigilar porque enseguida nos pasamos a la ira mala, ¿no? Yo soy maestro, y estoy pues educando a unos niños de 6-7 años, esto también ha pasado, ¿no? Y viene un loco por ahí, ¿no? Viene allí con una pistola, un rifle o una ametralladora y empieza a disparar por los cristales del colegio. Y entonces, bueno, pues los niños se asustan, se esconden, pero algunos los matan. Y a veces han muerto a lo mejor 10 niños o 15. Eso en Estados Unidos, que todo el mundo lleva pistola ahí. En sentido, bueno, todo el mundo quiere que ahí está permitido llevar armas y eso. Bueno.
Y entonces, bueno, pues el maestro no le pasa nada porque se escondió, por lo que fuera, ¿no? Y ya viene la policía, después vienen los padres allí y quieren saber lo que ha pasado y tal, tal. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues pasó esto, tal, tal. Y le preguntan, ¿y usted, profesor Rodríguez, o profesor Smith, quien sea, usted no tenía pistola? ¿Le hemos visto algún día con pistola? Dice, sí, sí, yo tengo pistola. ¿Y usted por qué no le pegó un tiro al asesino? O no hubiera matado a nadie o hubieran muerto menos niños. Es que soy pacifista yo soy pacifista. Yo la pistola es que me la regaló mi madre y es un recuerdo, pero soy pacifista. No, bueno, pues ya me diréis qué cara van a poner los padres. ¿Me explico? Usted tenía que haber actuado con santa ira, defendiendo al inocente y al débil. ¿Me entienden, no? ¿El sentido? Bueno, santa ira. Pero tampoco se puede predicar la santa ira, porque si no la gente se toma la justicia por su mano. La lujuria. Bueno, pues la lujuria es el pan nuestro de cada día. En el sentido, todo el mundo pues se jacta de que no se ha casado, de que vive en pareja, de que no es virgen, de que ha tenido 20 novias y con todas ha tenido relaciones, yo qué sé. Es decir, entonces, bueno, pues ya vemos los pecados de lujuria, ya no digamos el acto homosexual, no la tendencia homosexual, sino el acto, ¿no? Hay que diferenciar. La masturbación, aunque la masturbación dice el catecismo que puede tener atenuantes, bueno, el catecismo, otro documento sobre hay un documento muy bueno sobre este tema, sobre la moral sexual, que se llama Persona Humana, de la Sagrada Congregación de la Fe. También lo cita el catecismo, persona humana, entonces del año 76-75, y habla de todos los pecados de la lujuria. Y después solo vuelve a hablar el catecismo, pero persona humana tiene más, y da también, pues, cómo vivir la castidad, medios para vivir la castidad, porque la Iglesia es madre y la Iglesia, pues, ayuda, ¿no? Monseñor Munilla sacó un libro sobre la sexualidad, que lo promocionamos en la pequeña escuela de evangelización, y dice, es que cuando la sociedad no hace una cosa, la tiene que hacer la Iglesia. Es decir, ahora la Iglesia construye pocos hospitales, porque el Estado ha cogido ya esa labor. También construye pocas escuelas, pero antes el Estado no hacía nada, el rey no hacía nada. ¿Quién eran los que tenían escuelas para pobres? Pues era la Iglesia. En Turín, que había muchos niños en la calle delincuentes, ¿quién los cogió para enseñarles una profesión? San Juan Bosco. Y poco a poco el Estado ha ido imitando a la Iglesia y hace los hospitales, hace los colegios, aunque también a veces para su ideología, depende de quién gobierne. Por ejemplo, hay un pueblo de Toledo que se llama Puente del Arzobispo, un puente precioso, muy antiguo, claro. ¿Para qué hizo ese puente un arzobispo? Para la gente que quería ir a Guadalupe de peregrinación. Yo vivo cerca de Guadalupe, España, y entonces y ahí está el río Tajo, y el río Tajo pues es muy grande, es ancho, que desemboca en Portugal, en Lisboa. Bueno, pues por aquí pueden ir los peregrinos sin miedo de que se ahoguen. Bueno, pues tal, y para otras cosas. Después todo eso lo ha cogido, lo ha hecho el Estado, ¿no? Pero ahora el Estado no promueve la castidad, al contrario. Como en España, pónselo, el preservativo, yo qué sé, y no solamente eso, sino la ideología de género, bueno, que eso no se había visto, anteriormente no se había visto, que el Estado promoviera eso. Si no, vean la historia, a ver qué rey y qué de eso. Que hayan reyes homosexuales, sí, bien. Que tengan una vida desordenada, sí, pero promoverlo como ley, eso no. Bueno, entonces, como el señor Munilla dice, bueno, ya que la sociedad no es la que enseña a vivir una sexualidad como Dios quiere, de la ley natural, ya no estamos hablando de revelación, sino ley natural, bueno, pues yo escribo este libro y ahí está. Nosotros lo promocionamos y también lo deben vender por ahí. Bueno, y hay otros libros, ¿no?, de otros autores buenos que hablan de la educación en la afectividad, de
también del dominio de uno mismo, que es un fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5. Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu Santo. Y también habla de las obras de la carne, que dice varios pecados de la lujuria. Bien, y así va, ¿no? Y hay cada catástrofe. Voy a mirar un poquito el tiempo. Sí, ya voy a acabar. Sí, bueno, una catástrofe, por ejemplo, los ejemplos a ver valen más que, pues, un señor que tenía su familia, sus hijos, y se enamoró de otra persona. Bueno, y ya estaba tan ciego que dice, bueno, pues es que estoy tan enamorado que voy a dejar a mis hijos y a mi mujer y a todo, ya está. Y se separó y se fue a vivir con la otra. Y entonces, todo bien en el sentido de que se llevaban bien, aunque no puede ir bien porque estaban en adulterio. Y un día trabajaba en una empresa, cogió y tenía que coger el avión y ir a otro país. Bueno, pues cogió, se fue al aeropuerto. Cuando ya entraba en el aeropuerto se dio cuenta que no llevaba pasaporte. Uy. Bueno, pues rápidamente cojo un taxi que me lleve, cojo el pasaporte, llegó a su casa, rápidamente abrió la puerta y la querida estaba con otro hombre. Perdió todo, perdió sus hijos, perdió su mujer verdadera, perdió la amante, perdió todo, en el sentido, perdió todo. Bueno, porque la lujuria, la otra también era lujuriosa. Es decir, si no le importaba romper un matrimonio, pues no le importaba romper un amante, que es menos que un matrimonio. Bueno, la gula, bueno, pues también nos ataca, sentido, contra la gula, pues el ayuno, contra la lujuria, la castidad, claro, la gula, en el sentido, el ayuno o la moderación. Está también, que según como es peor, la gula en el alcohol, beber demasiado. Eso sí que, esto ya es un pecado, está en la Biblia, ¿no? De siglos, ¿no? Y después tenemos la pereza. La pereza es la madre de la pobreza. Y el perezoso tiene también en la Biblia muchas sentencias contra los perezosos, ¿no? No sé si Escrivá de Balaguer decía el minuto heroico. ¿Cuál es el minuto heroico? Que está en la cama, suena el despertador, tírate de la cama, sal de la cama. Si te tiran en ese momento, ese es un acto heroico, Y es verdad, si te quedas, pues siempre te quedas ese remordimiento y después ya llegas tarde a los sitios y ves que no te ayuda, porque después te salen las cosas mal, ¿no? A quien madruga, Dios le ayuda. Bien, bueno, pues ya vemos una repetición con muchos ejemplos y todo esto volverá a salir probablemente y adelante, que el Señor nos dé sobre todo horror al pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.